Adelante. Ok, gracias, Eduardo. Disculpen por el tiempo que perdimos. Tuve un poco de problemas técnicos acá, pero nuevamente estamos con ustedes. El tema de mi plática quiero no ser tan repetitivo, ya que es muy similar a todo lo que se ha hablado. Entonces voy a hablar un poco sobre la experiencia que nosotros tuvimos al inicio de la pandemia, cuando disminuye la pandemia y los días actuales. Ah, como disclosures, definitivamente no soy un virólogo, no soy un epidemiólogo, soy un cirujano que está tratando de regresar a la normalidad. Y como se hablaban en otras pláticas anteriores, definitivamente este es un tema que cambia de día a día. Lo que nosotros creímos al inicio, que era la forma de cómo tratar este problema, ha cambiado. Han habido muchas presentaciones, muchas investigaciones, mucha información, mucha mala información. Entonces, yo lo que voy a hablar son cosas que nosotros hemos platicado con otros hospitales en el área de Nueva York, nuestra propia experiencia y cómo nosotros estamos combatiendo esta pandemia. Como habló Horacio anteriormente, sabemos que casi 10 millones y medio de habitantes en el mundo fueron contagiados o son contagiados por el virus, con casi medio millón de personas que han muerto y se han recuperado aproximadamente casi 6 millones de personas. Definitivamente, los Estados Unidos ha sido el país con los números más grandes y el más afectado a nivel mundial al día de ayer, con 2 millones y medio de personas y nuevos países, como decía Horacio, Brasil, Rusia y México, que están ocupando nuevos números en la escala de complicaciones y de pandemia del virus. Como pueden ver ustedes, hay dos olas que estamos viendo en los Estados Unidos. Inicialmente, a principios de marzo, empieza la primera ola, se logra estabilizar más o menos a mediados del mes de abril, empieza a declinar, pero en las últimas semanas se han visto un nuevo pico de casos, especialmente en el sur de los Estados Unidos, donde está el doctor Asbun. El estado de Nueva York, como todos sabemos, ha sido el estado más afectado en la actualidad, con aproximadamente 400,000 personas infectadas y con 31,000 personas que han muerto por este virus. ¿Qué nosotros hemos aprendido? Que definitivamente la raza afroamericana y los latinos o los hispanos han sido los más afectados en relación a la mortalidad. Y esto ha sido debido a que los pacientes han presentado las emergencias en una forma muy tardía, cuando ya las complicaciones y la severidad de la infección pues se ha desarrollado y los pacientes desafortunadamente presentan tarde a las emergencias o a los hospitales y han fallecido. Aquí esa es una gráfica de lo que se vivió en la ciudad de Nueva York, donde los latinos ocupan el primer lugar en tasa de mortalidad en relación a los diferentes grupos. ¿Dónde se han visto los nuevos casos? Definitivamente en California, en Texas y en el estado de la Florida. Sobre todo en Florida, pueden ver ustedes, se han reportado casos bastante grandes en las últimas 2 semanas y eso da la segunda ola que nosotros estamos viendo, que es lo que nosotros vimos inicialmente en el mes de marzo. Los estados donde no hay nuevos casos, donde se mira que la curva se ha logrado aplanar, Nueva York, New Jersey, Massachusetts y Carolina, pueden ver ustedes que son estados donde no se han reportado un número muy grande de casos. Esta es una curva comparativa en el lado izquierdo, el sistema de Montefiore en el mes de abril, aproximadamente el 26 o 27 de abril, en el sistema de 5 hospitales que tenemos, nosotros llegamos a tener hospitalizados casi 2,700 pacientes, casi 800 cuidados intensivos entre los 5 hospitales. Moses, que es donde yo trabajo, es donde más pacientes tuvimos hospitalizados en el intensivo, donde nosotros tuvimos que ocupar áreas salas de conferencias, salas de recuperación, como salas de cuidados intensivos, y pueden ver ustedes de una forma que la curva precisamente en el hospital compagina con la curva que se vio en la ciudad de Nueva York en el mes de abril, cae el pico alto y posteriormente empieza a caer el número de pacientes. Entonces nosotros lo dividimos en dos fases, la fase aguda o el pico de la ola donde sabíamos que veníamos y se confirma el primer caso
en la ciudad de Nueva York, que es una mujer que venía de Irán, en marzo 7, donde se reporta el primer caso del paciente contagiado con el virus. A partir de eso, el gobernador del estado de Nueva York, en marzo 7, declara un estado de emergencia para todo el estado. Y esto conlleva a que todas las cirugías electivas en todos los hospitales de la ciudad, tanto de la ciudad de Nueva York como las diferentes áreas del estado, cierran sus cirugías electivas y se siguen las recomendaciones de asociaciones grandes quirúrgicas como el American College of Surgeons, donde definitivamente se decía que evitar la cirugía electiva o cirugía de urgencia, únicamente cirugía de emergencia. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Esta es una foto de mi hospital, donde pueden ver ustedes el lado izquierdo, donde las emergencias se empiezan a dividir en diferentes casas de campaña, el área pediátrica completamente aislada, y habían aproximadamente 4 casas de campaña donde las ambulancias llevaban a los pacientes, tanto positivos como no positivos, y entonces se hacía un triage al inicio. Pacientes positivos estables se iban a una casa de campaña, pacientes en estados graves se iban a otra casa de campaña para tratar de evitar el contagio en las emergencias. Y esto es otra fotografía donde pueden ver ustedes que se dividió en la parte de pacientes positivos con los pacientes no positivos, pero desafortunadamente llegaban en una forma masiva los pacientes a las emergencias, entonces se empiezan a ocupar las áreas de acute care, de la emergencia, como salas de cuidado intensivo momentáneos, esperando que se abrieran camas o camas de intensivo en la parte del hospital. Esta es una foto muy impresionante donde pueden ver ustedes el manejo es totalmente afuera de las habitaciones de los pacientes, donde las bombas de infusión, donde las máquinas de, de control del ventilador se manejaban completamente afuera de los cuartos para tratar de evitar una contaminación masiva en los intensivos. Nosotros llegamos a tener intensivos en salones de conferencia, en salas de recuperaciones, en la sala de recuperación quirúrgica, cuartos de sala de operaciones, donde definitivamente no estábamos preparados, son cuartos que no tienen presiones negativas. Tuvimos acceso a los ventiladores que nos llevaron del gobierno, que son ventiladores, se podría decir, para trauma, donde definitivamente son muy pequeños, muy difíciles de manejar a los pacientes, pero eso era lo que nosotros teníamos al alcance y así logramos combatir los pacientes que entraban a los cuidados intensivos. En la ciudad de Nueva York se abrieron casas de campaña o hospitales móviles. Esta es una foto en el Central Park, enfrente de Mount Sinai, donde se habilitaron 400 camas en diferentes casas de campaña. El centro de convenciones, el Jarrett, también fue ocupado y se preparó para 800 pacientes, como pueden ver acá. Estos eran encamamiento de pacientes no críticos para el COVID. Y una foto muy significativa para nosotros cuando entró el barco de Comfort con 1000 camas que inicialmente se planeaban que no iban a ser utilizadas por pacientes por COVID, pero desafortunadamente pacientes que no presentaban COVID iniciales fueron admitidos al barco y después desarrollaban la enfermedad dentro del barco. Entonces se cambió y se empiezan a admitir pacientes COVID estables al barco. En abril 15, el gobernador Cuomo manda, que es una forma obligatoria, utilizar el barbijo o la mascarilla para todas las personas públicas que estén en la calle, lavado de manos y un distanciamiento social, y estos son recomendaciones directas del gobierno. Entonces, ¿qué pasa con eso del mes de marzo? Como pueden ver ustedes, en el 19 de marzo mi hospital cierra todas las cirugías selectivas, únicamente cirugías de emergencia, y hasta junio 8, nuevamente el gobernador Cuomo libera y dice que estamos listos para reabrir la cirugía electiva. ¿Estamos listos realmente para abrir esta nueva norma que nosotros le estamos llamando? Ya hemos hablado de esto en otras presentaciones. Definitivamente esto ha sido un tema muy grande. Yo creo que el 99% de los médicos en los Estados Unidos, la normalidad es
hacer telemedicina, una educación a distancia, como pueden ver, conferencias por webinars, tomar medidas de protección personales completamente diferentes y el típico logo que dice quédate en casa. Estas son fotografías de nuestras clínicas donde nosotros compartimos clínicas con otras especialidades y pueden ver ustedes las restricciones que hemos tenido, que antes teníamos acceso a tener varias sillas donde podíamos tener de 40 a 50 pacientes sentados en las áreas preclínicas y desafortunadamente ahora tenemos solo acceso a un cierto número de sillas y eso nos ha limitado reevaluar nuevamente a todos los pacientes que se les canceló la cirugía, los pacientes que van a tener cirugía y los pacientes que necesitan cirugía o son nuevos pacientes que necesitan ser evaluados. Este es el front desk o el escritorio principal. Pueden ver ustedes las secretarias completamente cubiertas y con marcados de 6 pies de distancia entre todos los pacientes. Entonces, estamos viendo ahora que ya bajamos la curva, la reapertura o la fase de reapertura de las cirugías electivas. Como dijo el doctor Asbun, estamos haciendo y estamos utilizando recomendaciones de asociaciones como el American College of Surgeons y el Colegio Americano de Anestesiología para darnos más o menos una guía de cómo nosotros podemos reabrir de una forma segura y una forma que no sea que nos lleve a tener más problemas. Estas son 5 fases que os han platicado, que hablamos ya anteriormente, pero es muy importante hablar de la forma preoperatoria, de la forma intraoperatoria. Nosotros en la actualidad necesitamos, y estas son recomendaciones, que para abrir cirugías selectivas se necesitan que en los 14 días anteriores haya una disminución significativa de ingreso de pacientes positivos de COVID, tanto hospitalarios, encamamientos normales, como a áreas de cuidados intensivos. Muchas de estas personas en la actualidad todavía tienen miedo de llegar a las clínicas ya que tienen riesgos de contagio sobre el virus y nosotros estamos practicando telemedicina. El testing antes de la cirugía, como hablábamos anteriormente, nosotros en la actualidad no hacemos ningún estudio radiológico a menos de que haya un paciente que tenga un test negativo, pero tenga síntomas positivos para el COVID. Ese es un paciente que nosotros le vamos a hacer estudios radiológicos antes de algún tipo de intervención, pero lo que se está llevando a cabo son pruebas PCRs 48 horas antes de que el paciente sea intervenido en nuestro hospital. El equipo de protección, eso es uno de los puntos más importantes, no solo es tener equipo de protección personal para para ese día de cirugía, sino que tenemos que tener equipo de protección para todas las áreas de encamamiento, incluyendo la emergencia, salas de operaciones, salas de recuperación, intensivos y salas de encamamiento para los pacientes. Estas son guías que el hospital ha mandado para nosotros para que podamos reabrir la parte de cirugías selectivas. El equipo de protección, como pueden ver ustedes, ha cambiado definitivamente la forma de la intubación de los pacientes. Los anestesiólogos en la actualidad, aunque sean negativos los pacientes, toman todo tipo de precauciones con el barbijo 95, con protección de lentes en los ojos y con un traje cubierto para evitar algún tipo de contagio. Definitivamente nosotros nos indicaron que teníamos que usar la máscara N95, no importando si el paciente es positivo o es negativo durante la intervención quirúrgica y protección ocular por si hay algún tipo de secreción que nosotros tengamos exposición. No voy a hablar sobre la priorización de los casos, ya que el doctor Carvalho tocó ese punto, pero hay varias formas de priorizar estos casos, diferentes tablas. Nosotros utilizamos inicialmente la tabla de Chicago, donde nos daba una priorización sobre nuestros pacientes y eso nos daba un grado más o menos de severidad para desarrollar las cirugías.
Definitivamente hablamos que las de emergencias no pueden esperar, fueron cirugías inicialmente abiertas, ya que hubieron estudios donde tenían riesgo de contagio o de contaminación del virus de pacientes positivos al personal médico. Las cirugías de urgencia definitivamente fueron postergadas y hace más o menos 2 semanas que el hospital reabre nuevamente la cirugía electiva para pacientes con cáncer. Entonces, hablamos de las 5 fases de la atención quirúrgica, la fase preoperatoria, como decía anteriormente. Esta es una evaluación donde los médicos de mi hospital antes pueden hacer evaluaciones preoperatorias por vía de telemedicina. Nosotros tenemos una regla de que los pacientes tienen que ser evaluados dentro de 30 días antes de la intervención quirúrgica y se extendió hasta 6 meses. Los pacientes que tuvieron una historia y un examen físico, se está utilizando eso como una nota para preoperatoria antes del programa de la intervención quirúrgica, pero los pacientes tienen que ser contactados por el personal médico, los nurse practitioners o médicos generales para que ellos puedan dar el visto bueno a estos pacientes. Definitivamente decimos el testing preoperatorio, tanto nosotros como cirujanos como pacientes tenemos que estar desarrollando pruebas para probar que el paciente no tiene prueba positiva 48 horas y nosotros hay ciertos cirujanos, yo en lo personal cada 15 días me hago la prueba para probar que no sea positivo. La forma intraoperatoria definitivamente ha cambiado. Esta es una foto de una cirugía eh, previa, como pueden ver ustedes. Estamos haciendo barbijos normales, estamos haciendo una protección ocular, pero esto ha cambiado definitivamente y esa va a ser la nueva norma donde nosotros vamos a usar máscaras, vamos a usar cobertores oculares y vamos a usar el barbijo 95. La parte posoperatoria, el hospital tiene que tener por regla áreas que sean completamente negativas para el COVID y tenemos un ala especial y tenemos quirófanos especiales, 3 en la actualidad en mi centro hospitalario, donde solo se opera pacientes positivos con COVID y estos pacientes tienen que tener sus recuperaciones y su encamamiento en áreas diferentes en pacientes que no son COVID positivos. Y los cuidados posoperatorios tenemos que asegurarnos que los pacientes que van a centros de recuperación o rehabilitación tienen que ser centros donde no hay pacientes positivos del COVID. Los pacientes que son mandados a casa después de una intervención quirúrgica, les pedimos que por favor estén aislados por 14 días. Tenemos que definitivamente, cuando platicamos con ellos en el preoperatorio, tenemos una nueva forma para llenar, ya que tenemos que conversar con los pacientes de que ellos pueden adquirir el virus en su estadía hospitalaria. Como conclusiones, lo que les puedo decir es un mundo cambiante. Lo que nosotros pensamos inicialmente que era lo que servía y cómo íbamos a manejar la pandemia ha cambiado en las últimas semanas. El doctor Asbun y otro grupo y su grupo están tratando de desarrollar las guías para que nosotros podamos seguir. Definitivamente tenemos que seleccionar los casos según la prioridad. Tenemos que tener el centro listo para abrir nuevamente la cirugía electiva. Tenemos que tener áreas específicas en el hospital en caso de que los pacientes sean positivos y elaborar protocolos, ya que cada hospital es diferente, cada población es diferente, entonces eso todo puede cambiar, pero nosotros en la actualidad estamos siguiendo las guías de las 5 fases que el Joint Commission nos ha prestado. Muchas gracias. Esto es el día que recuperamos el paciente número 5000 en el hospital de Montefiore. Que estén bien. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Quiero aprovechar y a lo mejor liberar información que es más confidencial para ti, pero ya que yo estoy enterado,
y es una preocupación de muchísimos colegas. ¿Puedes platicarnos algo acerca del estudio que estás haciendo, tomando muestras para PCR de gas abdominal, peritoneo, líquido abdominal, y si has demostrado que existe partículas del virus de COVID en el abdomen que nos podrían prevenir de hacer cirugía laparoscópica, como en muchos lugares existe la preocupación? Sí, ¿te recuerdas? Yo te llamé el día que hice la primera prueba en el hospital. Fue un paciente de 23 años con apendicitis aguda, positivo, asintomático, presenta al hospital con una apendicitis aguda. En ese momento lo llevamos a sala de operaciones y le hicimos 3 pruebas en la cavidad abdominal. Fue una cirugía laparoscópica donde hicimos el hisopado del peritoneo. Hicimos succión del líquido peritoneal también con una irrigación y sacamos muestras de humo cuando hicimos la disección del mesoapéndice. Logramos jalar 2 jeringas con humo y los 3 resultados del PCR fueron completamente negativos. Yo no me esperaba esto porque habían estudios, salió un estudio donde sí había transmisión del virus directo. Este es un artículo, este es un case report que ya fue aceptado para publicación en los Estados Unidos. Ahorita en la actualidad estamos haciendo más estudios. Llevamos 6 pacientes positivos asintomáticos y los resultados de sus estudios han salido negativos. No puedo decir lo mismo si un paciente es sintomático con las mismas pruebas. Estamos esperando tener un total de 10 pacientes, pero de los 6 pacientes que hemos operado positivos, no hemos tenido resultados positivos en la cavidad abdominal. Pues esto es muy interesante y tenemos muchísimas preguntas. Quiero agradecer el interés de toda la gente que nos está acompañando porque se ha generado mucha controversia. Nos quedan 8 minutos. No sé si hay algún comentario que quiera hacer alguno de ustedes en particular para cerrar la sesión. Aprovecho para darle las gracias a todos los asistentes. Sus preguntas por escrito las iremos contestando en el orden que llegaron porque son varias. Yo personalmente sumamente agradecido por su apoyo, por su confianza. Aproximadamente en un mes vamos a tener un nuevo webinar de Surgery Hub que va a tratar de telemedicina, que viene muy acorde a todo lo que hemos analizado el día de hoy. Es una de las respuestas. Y no sé si tienen ustedes algún comentario final. Horacio, Gustavo, Diego ya habló mucho, lo vamos a dejar callado. Doctor Noyola. Solamente, gracias Eduardo, solamente un comentario de lo que tú dijiste, que todos están preocupados de la laparoscopía. Si uno está preocupado, tiene que estar preocupado acerca de todo. O sea, en la laparoscopía, si uno tiene un evacuador de gas y toma medidas de precaución, tal vez es incluso más segura que abierta. Porque con la laparoscopía, y esto no lo sabemos, por supuesto, pero la laparoscopía, como digo, si uno tiene la circulación de gas, y esto puede ser un tubo barato con un filtro que se conecta a otro port y se va filtrando el aire para que no salga al espacio. No abrir los ports, no desinflar el abdomen abierto. Todas esas cosas uno tiene un control del medio ambiente. En cirugía abierta no hay control. ¿Me entiende? Uno puede tratar de aspirar el humo y esas cosas, pero en realidad no hay control. No estoy diciendo que cirugía abierta sea peor que la laparoscopía. Simplemente estoy diciendo, si tenemos dudas de la laparoscopía, tenemos que tener dudas de cirugía abierta y no inmediatamente juzgar que la laparoscopía seguramente debe ser peor. Así es. Muchas gracias, Horacio. Gustavo, ¿quieres algún comentario final? El que dice Horacio es que la laparoscopía no es peor para el cirujano, pero el que pasó en nuestro hospital cuando había el pico del COVID en abril, en marzo, de cada 5 pacientes que fueron intubados, uno murió en la intensivo. Entonces muchos de los pacientes no querían un tubo, porque todos intubados y que se mezclaban, casi todos estaban contaminados. Entonces, los pacientes operados con anestesia de bloqueo, ninguno se murió.
Entonces, eso fue más difícil para hacer la laparoscopia con anestesia de bloqueo. Hasta algunos cirujanos hicieron vesículas, todo, pero yo no he hecho ninguna. Yo creo que no había seguridad, no operé vesículas selectivas y la vesícula de urgencia que hubo, operamos intubado con anestesia general y se salió bien. Pero de cada 5, uno murió. Entonces fue malísimo el resultado de COVID. En la época que ninguno sabía tratar los COVID. No se hacía un esteroide, no se hacía tratamiento precoz, no se conocía el tocilizumab. Entonces, marzo y abril fue malísimo. Después de mayo y junio, cuando se entendía mejor el manejo, la pandemia no se estaba tan fea y también no teníamos tantos casos. Entonces, es algo uno por otro. Una pregunta es que ahorita, por ejemplo, en India, una temática muy fuerte es la profilaxia del profesional de salud con vermectina e hidroxicloroquina. Hicieron un estudio prospectivo randomizado en policías y la diferencia fue muy grande. Y ahora están haciendo con médicos y en Inglaterra 40.000 profesionales fueron a adentrar en el estudio esta semana. ¿Conocen algo similar en Estados Unidos o en México? En Brasil hay 2 estadios haciendo el estudio prospectivo randomizado. Uno es Minas Gerais, otro es Ceará. Yo, por suerte, fui sorteado para recibir la droga y no soy grupo control, pero estamos esperando que vaya a pasar con la profilaxia. Vamos a esperar. Los resultados llegan en septiembre. Entonces vamos a saber si hubo diferencia o no. Yo creo que el único estudio, Horacio, y tú me puedes corroborar en esto, creo yo, que nosotros sí utilizamos fue el medicamento anti-ébola, el antiviral, que sí se probó que disminuyó el periodo hospitalario de intensivo en los pacientes, pero desafortunadamente han habido muchos protocolos que se han tratado de varios antivirales, de varios antibacterianos, y ha cambiado, todo ha cambiado, Gustavo. O sea, yo creo que hay mucha evidencia que tiene muy buenos resultados en estudios en varios países y hay otros que no tienen tan buenos resultados. Entonces creo que hay que esperar porque todavía no tenemos una evidencia clara de qué es el mejor tratamiento para el virus. Incluso acá, Gustavo, hasta Trump dijo que él estaba tomando cloroquina, si no me equivoco. Y el FDA recientemente salió diciendo que no se debería usar hidroxicloroquina en COVID-19. Eso fue, no me acuerdo, creo que esto era mediados de junio, alrededor de mediados de junio salió que no se debería usar. Y esto siguió, si no me equivoco, Inglaterra o Francia. Me parece que Francia fue los que comenzaron, ¿no es cierto? Había un estudio en Francia de un francés. Ahorita el estudio de Francia del profesor Didier Raoult tiene la menor mortalidad de toda Francia con hidroxicloroquina, apenas 0.4%. Sí, pero hicieron, y al principio por eso todos salieron que ese era el caso. Incluso te digo, Trump dijo que él estaba tomando hidroxicloroquina y un montón de gente comenzó a hacerlo. Pero el FDA, si buscas ahora mismo, busca en Google FDA Advice on Hydrochloroquine for COVID-19 y te apuesto que va a salir. No sé si Diego, tú puedes hacerlo y verlo mientras hablamos. Pero definitivamente estoy seguro que dijeron que hydroxychloroquine no se debe usar para COVID-19. Sí, no estoy seguro qué estudios colaterales hicieron, pero sé que hay un estudio en Francia que desaprobó eso. Sé que el gobierno francés dijo después que no se debe usar y el FDA recientemente, junio 15. ¿Estoy equivocado, Diego, o lo pudiste ver? Ahorita estoy buscándolo, pero según el FDA todavía no sale que sea un tratamiento como un inicial. Lo cierto es que la plataforma... Aquí está. Todos seguimos interesados y podríamos seguir horas hablando de este tema. Si la plataforma suspende el webinar que estaba contratado en un minuto, nuevamente agradezco muchísimo a ustedes, amigos, panelistas, excelente discusión. Son unos grandes expertos, grandes amigos, por eso fueron invitados. Y a todos ustedes, asistentes, muchísimas gracias por su confianza. Vamos a seguir trabajando para ustedes
por favor, en la sección preguntas nos pueden enviar temas que quieren que Surgery Hub trate más adelante, ya que hemos iniciado esta etapa. Sin más por el momento, abrazo para todos desde México. Saludos. Nos esperamos en la Florida y en Nueva York y en Recife. Sí, Cuídense todos. Gracias, gracias a todos. Gracias. Saludos. Eduardo.